Entre en el año de 1999 fue cuando se dolarizó Ecuador, nos afectó a todos los ecuatorianos. El motivo fue de que se devaluó la moneda nacional cuando entró el dólar. Incluso en lo personal tuve unos ahorros en el banco, cuando fui a retirarlos fue una miseria que ni siquiera me alcanzó para nada. Familiares se quedaron sin sus ahorros en la devaluación de la moneda, de sucres a dólares. Al momento nos trajo, al transcurso de los años ya nos vino trayendo ya normalidad, estabilidad el dólar, y hoy en día está mejor. Bueno, en esa época, me acuerdo que fue en el año 2000, yo estaba todavía en la universidad, estaba por graduarme de la universidad, ¿sí? Y fue un cambio brusco, sobre todo porque, bueno, la universidad que yo estaba era pública, en la ESPOL, en Guayaquil. Sin embargo, para mi madre, que era viuda, ella había en ese momento hecho algunos préstamos y también había puesto un negocio en casa, un negocio, una tienda de venta, ¿sí? de abarrotes, y también había puesto con un primo una lubricadora. Y claro, fue muy complicado porque en esa época también una mujer sola, con préstamos, con deudas. Entonces sí fue muy difícil, yo veía su sufrimiento realmente, ella no quería demostrarnos porque éramos dos hermanas, yo estaba terminando mi carrera y yo lo que hice fue también tratar de empezar a trabajar para que ella pueda, para poder ayudarla en este caso. Recuerdo que ella pues me decía que le había afectado muchísimo este cambio, porque imagínate del dólar, pasar de un dólar 25.000 sucres, eso era muchísimo dinero en esa época, en sucres, pero cuando se transformó al dólar, entonces todo llegó a costar un dólar, lo mínimo te costaba un dólar, entonces querías comprar un caramelo en la calle y era un dólar, es decir, un caramelo 25.000 sucres. Entonces fue muy duro ese proceso, ese cambio, todo esa, es llegar a acostumbrarnos en realidad a toda esa nueva forma de vida. Sí, me acuerdo que también fue complicado porque teníamos que hacer el cálculo ya cuando tenías que pagar en centavos, cuando las personas te tenían que dar un vuelto, a veces ellos mismos salían perjudicados. Entonces sí fue muy duro. Digamos que gracias a Dios yo pertenecía a una familia de clase media. Sin embargo, había muchas familias y muchas personas que tuvieron que emigrar, tuvieron que abandonar el país, tuvieron que también, muchas personas no soportaron la crisis y se suicidaron, se quitaron la vida, muchas familias quedaron disfuncionales, muchas familias sin su cabeza de hogar. Realmente fue una época muy dura, sí, entonces yo me acuerdo que me esforzaba por terminar mi carrera pronto para poder también ayudar a mi madre en esa época de crisis que vivía el país. En los años posteriores sí hubo un beneficio, digamos que el sucre ya era una moneda que estaba subvalorada, era una moneda que estaba en constantes cambios de valor también. Entonces, al tener nosotros ya una moneda que son los dólares de los Estados Unidos, entonces ya pues hubo cierta estabilidad, pero esa estabilidad vino al país mucho tiempo después, no inmediatamente de la dolarización. Como te digo, ese proceso de cambio, esa transición del sucre al dólar fue muy dura para el país, ¿sí? Y bueno, luego de eso vino más estabilidad. El país, yo creo que en la época de 2010 a 2020 fue la época de, digamos que, más estable. Bueno, no 2020, un poco antes en realidad, porque nuevamente estamos viviendo una crisis muy complicada que no tiene nada que ver con el tema del dólar. Sin embargo, sigue habiendo pues ya los temas de desempleo, temas de muchas personas pues con la crisis del COVID, con la crisis que hubo ya también
por el asunto del paro que hubo en octubre del año pasado. Entonces, te podría decir que ayudó, sí, pero que duró muchísimo tiempo el tema de que el país se estabilice, ¿sí?